buenas, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta ocasión vengo a mostrar el paso a paso de este precioso hipopótamo. Pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un like. Gracias y vamos a comenzar. Pero vamos a comenzar, mire, hoy vamos a utilizar esta anillita, mire, las anillitas grandes que las consiguen en las latas de alimentos. El hilo del color que usted desee. Vamos a comenzar aquí, en todo el centro de la anilla. Y aquí vamos a hacer medio punto. Hacemos nuestro puntico de seguridad. Y aquí comenzamos haciendo 7 medios puntos. 7, 24 y 7. Vamos a terminar la vuelta con 28 medios puntos. Termino y deslizo. Y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hago lazada y entro haciendo puntos altos. 8 puntos altos vamos a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hacemos 1, 2 cadenas, giro y aquí vamos a hacer aumento. Termino la vuelta con 16 puntos altos. Y ya termino. Entonces ya aquí yo hago una cadena, giro y voy a hacer 1 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Deslizo 2 cadenas, 1, 2 cadenas, hago lazada y aquí en este mismo punto voy a entrar haciendo 3 puntos altos sin terminar. 1, mire, sin terminar, lazada, entro, hablo por 2 hebras y lo dejo ahí. Entro, hago lazada y cierro. Así, hago 1, 2 cadenas y aquí deslizo. Mire, así hago las orejitas. Las orejitas, mire, estas orejitas las hacemos así. Y aquí nos vamos haciendo 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, que es lo que tenemos que dejar. 4, 5, deslizo. Así. Así deslizamos y repetimos la oreja de la misma forma. Hicimos aquí, vamos a hacer aquí y terminamos aquí con medio punto. Entonces ya mire aquí cómo nos va quedando. Ya aquí hace una cadena y corta su hebra. Cortamos nuestra hebra y esta misma hebra la vamos a colocar aquí. Fíjese aquí donde tenemos el medio de la anilla. Bueno, ahí usted va a entrar agarrando hebra y comenzamos haciendo 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Usted lo va a colocar y va a entrar a este lado de la misma forma, así, y va a hacer 1 y 2 cadenas
y va a ser lazada y va a ser en cada punto de estos un punto medio alto. Y hace 1, 2, 3, 4, y en este, que es el 5, ahí va a ser aumento. Ahí entra 3 veces en ese mismo punto. 1, 2 y 3. Y vas a repetir lo mismo en espejo. O sea, lo mismo que hizo de este lado, lo va a hacer de este lado. Agarrando su hebrita, va tejiendo los 4 puntos medio alto. Y en la punta hace 2 para completar los 3 que hizo en esta punta. Aquí, mire ya cómo nos va quedando. Usted aquí va a hacer 1, 2 cadenas, hace lazada y ahora vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y usted va a hacer en cada punto de base 2 puntos medio altos. Así en todo el contorno. Y cuando lleguemos a la punta, ahí hacemos donde están los aumentos, ahí hacemos 3 aumentos seguidos. Entonces mire ya aquí cómo nos va quedando. Así nosotros lo vamos ubicando que nos quede de lo más recto aquí en este espacio. Ahora aquí nosotros vamos a hacer 1, 2 cadenas y aquí ahora vamos a empezar a hacer un punto alto y un aumento. Así en todo el contorno. Aquí ya termino. Termino esta vuelta con 36 puntos altos. Aquí hago una cadena y aquí vamos a hacer aumentos de puntos bajos. 2 en cada punto de base. Esta es nuestra última vuelta. Aquí yo regreso para mostrarles, miren, cuando nosotros ya estamos tejiendo estos medios puntos, porque usted aquí le puede poner hasta punto cangrejo, punto fantasía, el punto que usted desee. Yo le estoy haciendo medios puntos, pero usted lo ubica. Cuando ya lo ubica aquí, usted antes de continuar, usted lo sujeta aquí en este último puntito, y le hace su medio punto ahí. Y continúa haciendo los medios puntos en todo el centro y lo va hasta pendiente, lo va llegando. Cuando llegue aquí, vuelve y lo agarra la otra puntita para que le quede ya sujeta la cabecita. Entonces ya así, mire, termino y deslizo, hago una cadena y este lo vamos perdiendo por dentro. Así. De aquí ahora vamos a hacerle los cacheticos. Mire esto. Aquí usted hace un anillo mágico y aquí vamos a hacer medio punto. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6 medio punto a la suebra y desliza. Así. De esto usted va a hacer 2. De la misma forma, mire.
que le queden así. Tus dos cacheticos que los vamos a colocar aquí. Ahora, de esa misma forma, va a ser también la nariz, pero aquí la vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacer medios puntos, así. De la misma forma, pero con medios puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y jalamos nuestra hebra y deslizamos de la misma forma y hacemos los dos, estos dos. Aquí estas hebras todas las vamos perdiendo por dentro, todas las vamos perdiendo por dentro. Esta la podemos cortar porque esta es la de aquí. Aquí, ya teniéndolo así, usted le puede poner los ojitos que usted tenga. Movible, de estos así, miren, usted le puede poner lo que usted desee, usted se los coloca. Yo le puse estos aquí movibles. Hoy le voy a poner esto. Usted le pone aquí un poquito de silicón y lo coloca. Así. Y le vamos poniendo la medita. Así. Y coloca su ojito. Y aquí. El otro ojito se lo colocamos aquí. Hoy le vamos a poner esto. Ajá. Aquí usted utiliza mostacilla. Aquí ya teniéndolo usted así, usted le pone aquí la mostacilla y se lo coloca en cada punta de la parte de arriba, así que es la naricita. Y aquí le pone sus cacheticos. Y aquí le hacen nada más es ponerle unas puntaditas en negro para la boca. Ahora que ya yo lo tenga todo colocado, regreso con el resultado final. Mira, mira qué precioso nos quedó nuestro hipopótamo. Miren. Es rápido de hacer. Miren, con la anillita, aquí está su anillita grande. Bueno, yo espero que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo video.